¿De qué está hecho todo? Una pregunta que parece sencilla, ¿verdad? Pues es tan profunda que nos ha volado la cabeza durante miles de años. Y curiosamente es la misma pregunta que une a los filósofos de la antigua Grecia con los científicos que hoy manejan las máquinas más complejas que jamás hemos construido. Mirad esta imagen. Es el Gran Colisionador de Hadrones, una auténtica bestia de la ingeniería. Y en el fondo, toda esta increíble tecnología está diseñada para responder la mismísima pregunta que se hacían los pensadores griegos hace más de 2000 años. La pregunta parece fácil, ¿no? ¿Cuál es ese ladrillo fundamental con el que se construye toda la realidad? Bueno, pues para encontrar la respuesta vamos a tener que empezar nuestro viaje muy atrás en el tiempo. Así que nuestro viaje arranca en la antigua Grecia, y no empieza en un laboratorio, sino en la mente de los filósofos. En aquella época, la idea que molaba era que todo estaba hecho de 4 elementos básicos. Pero entonces, un par de tipos, Leucipo y su alumno Demócrito, lanzaron una idea que era una auténtica locura para la época. ¿Y si cortas algo una y otra vez? ¿Llegarías a un punto en el que tendrías una partícula tan pequeña que ya no se podría cortar más? A esa partícula la llamaron átomo, que en griego significa literalmente indivisible o sin cortar. Y ojo que esta frase lo clava. Pensar esto en el siglo V a.C. era de una modernidad brutal. Estaba diciendo que el universo no era algo místico, sino que estaba hecho de partículas materiales y de espacio vacío, una idea que, por cierto, tardaría más de 2000 años en poder demostrarse. Damos un salto enorme en el tiempo, hasta principios del siglo XIX. Aquí es cuando la idea del átomo deja de ser solo filosofía y se convierte por fin en una teoría científica de verdad. Y aquí es donde entra en juego John Dalton, que básicamente pone sobre la mesa las reglas del juego de la química moderna. Sus ideas eran sencillas, pero súper potentes. Dijo que cada elemento tenía su propio tipo de átomo, y explicó cómo se combinaban para crear todo lo que vemos. Y lo más importante, por primera vez teníamos una teoría que se podía poner a prueba en un laboratorio. Y esto es general porque nos enseña cómo pensaba. Dalton no se quedó solo en la teoría, empezó a crear un lenguaje visual para la química. Estos símbolos que veis fueron los abuelos de los que usamos hoy en la tabla periódica. La teoría de Dalton era casi perfecta, todo parecía encajar, pero, claro, siempre hay un pero. Y el problema era la propia palabra átomo, que significaba indivisible. La ciencia estaba a puntito de descubrir que en realidad sí se podía dividir. Y aquí, damas y caballeros, los 3 protagonistas que iban a reventar el tablero de juego: el electrón, el protón y el neutrón. El descubrimiento de estas 3 pequeñas partículas nos abrió una puerta a un universo completamente nuevo, dentro de esa bolita que pensábamos que era el final del camino. A ver, lo fascinante de esto no es la foto, es el cómo lo descubrió. Thomson no es que viera un electrón, lo que vio fue un rayo de luz que, al pasar por un imán, se desviaba, y eso solo podía significar una cosa. Ese rayo estaba hecho de partículas con carga negativa y además con muy poquita masa. Fue la primera grieta en la idea del átomo indivisible. Claro, en cuanto se descubre que el átomo tiene piezas, la siguiente pregunta es obvia: ¿y cómo están puestas? ¿Cuál es el plano? Y ahí empieza una carrera científica brutal para intentar dibujar un mapa de algo que nadie, absolutamente nadie, podía ver. Y este fue el primer intento serio. El famoso modelo del pudín de pasas de Thomson. Imaginaos una especie de bizcocho con carga positiva y los electrones, las pasas, con carga negativa, incrustados por ahí. Así, el átomo en conjunto sería neutro. Tenía sentido, era una idea elegante. Pero ya se sabe que en ciencia las teorías bonitas duran lo que tarda en llegar un experimento que las haga saltar por los aires. Y el experimento que estaba a la vuelta de la esquina iba a cambiar las reglas del juego para siempre. Vale, vamos a visualizar la escena. El equipo de Rutherford se pone a disparar partículas positivas, que son como balas de cañón microscópicas, contra una lámina de oro finísima, más fina que un pelo. Según el modelo del pudín de pasas, esas balas deberían atravesar la lámina como si nada, como si dispararas a un bizcocho. Pero lo que vieron les dejó alucinados. Sí, la mayoría de las partículas pasaron limpias, como esperaban, pero algunas se desviaban un poco. Y lo más increíble, una de cada miles rebotaba y se volvía para atrás. El propio Rutherford dijo que era tan sorprendente como disparar una bala de cañón a un folio de papel y que la bala rebotara hacia ti. Aquello solo podía significar una cosa: el modelo del pudín de pasas estaba mal. La carga positiva no podía estar esparcida por todo el átomo, tenía que estar súper concentrada en un punto central, un núcleo diminuto pero increíblemente denso. Así que la conclusión de Rutherford fue revolucionaria, y es esta: el átomo es, en su inmensa mayoría, espacio vacío.
con un núcleo pequeñísimo pero muy pesado en el centro y los electrones dando vueltas muy, muy lejos. Este es el modelo que todos conocemos del colegio, un pequeño sistema solar, y nació de ese experimento. Pero lo más alucinante es lo rápido que pasó todo esto. Fijaos en las fechas. En poco más de un siglo pasamos de una bola maciza a un minisistema solar con un núcleo. La ciencia estaba avanzando a una velocidad de vértigo. Y todo este camino nos lleva a algo fundamental, a un sistema súper elegante y potente para poder identificar y ordenar cada tipo de átomo que existe en el universo. Aquí está el concepto clave, la piedra angular de todo. El número atómico, que se representa con la letra Z, no es más que el número de protones que hay en el núcleo. Y esto es su DNI. Es lo que hace que un átomo sea lo que es. Si tiene 6 protones, es carbono, siempre. Si tiene 8, es oxígeno, punto. Luego tenemos el número másico, la A, que es simplemente la suma de protones y neutrones. Y aquí, ojo, es donde entra el concepto de isótopo, que es súper importante. Un mismo elemento, como el carbono, siempre va a tener 6 protones. Siempre. Pero, ¿y si le cambiamos el número de neutrones? Pues que sigue siendo carbono, porque su DNI, los 6 protones, no ha cambiado. Pero ahora pesa más. Por ejemplo, el carbono 14 tiene 8 neutrones en vez de 6. Mismo elemento, diferente masa. Eso es un isótopo. Y con esta notación tan sencilla lo podemos escribir todo. Pero lo más brutal es que ese número atómico, la Z, el número de protones, es el que pone orden en el caos. Es el principio que se usa para construir la herramienta más poderosa de la química, la tabla periódica. Cada elemento tiene su sitio, su casilla, ordenada por su número de protones. Es, literalmente, el mapa de toda la materia conocida. Hemos pasado de una simple bolita a un núcleo con electrones. Hoy, claro, sabemos que la historia no acaba ahí. Los protones y neutrones también están hechos de partículas todavía más pequeñas. Cada vez que encontramos una respuesta, aparecen un montón de preguntas nuevas y más profundas. Y eso nos deja con una idea final. Si nuestra visión de la pieza más básica de la realidad ha cambiado tantísimo en apenas 100 años, ¿qué verdades fundamentales nos quedarán aún por descubrir?